Bueno, buenas noches, profesor Elita. Nosotros somos integrantes del grupo 2, compuesto por Mercy Moreira y por Arlet Manjarres TT. En esta última unidad 5 nos ha tocado el trabajo investigativo sobre críticos de pensamiento económico neoclásico. Está dividido en dos partes. La primera parte que voy a exponer yo sobre los críticos historicistas, la vieja escuela histórica alemana, la nueva escuela histórica alemana y los historicistas británicos. Y la segunda parte que la va a exponer mi compañera Arlette Manjarres con el tema críticos marxistas, el imperialismo, la planificación económica. Siga, Arlette, por favor. Bueno, tenemos el tema de los críticos historicistas. La siguiente, por favor. Ya, los críticos historicistas fueron un grupo de investigadores filósofos del siglo XIX. Estos desafiaron las narrativas históricas tradicionales y ellos buscaron una comprensión más profunda y contextualizada del pasado. Sus métodos fueron muy críticos y analíticos para examinar fuentes históricas y las interpretaciones dominantes. Ellos enfatizaron mucho la importancia de entender el pasado en su propio contexto cultural, social, político, evitando de esta manera el anacronismo y juicios de valor anacrónicos. Su trabajo sentó las bases para la historiografía moderna, influyendo en el desarrollo de enfoques históricos mucho más rigurosos y contextualizados, que continúan siendo muy relevantes en la disciplina hasta el día de hoy. La tarea principal de los seguidores de este historicismo o de esta rama filosófica era de desarrollar teorías de historia que ayudaran a explotar sistemáticamente acontecimientos que han configurado la realidad. Aquí, en esta llamada vieja escuela, es un movimiento que enfatiza la objetividad y la narración de hechos históricos. Hay grandes exponentes, como por ejemplo Leopoldo von Ranke, Johann Gustavo Droysen, Friedrich Christopher Dahlmann, quienes abogaban por un enfoque basado en fuentes primarias y la presentación fiel de los eventos históricos. Eh, Luego de esto viene lo que es la nueva escuela, conocida también como New Historic Schule. Es una respuesta crítica a las limitaciones percibidas de la vieja escuela. Figuras prominentes como Wilhelm Dilthey, Johann Droysen y Leopoldo van Ranke fueron claves en el desarrollo de esta nueva escuela. Esto como para más o menos dar un preámbulo sobre lo que el trabajo que nosotros hemos realizado. Luego vienen los críticos institucionalistas norteamericanos, que era un grupo con un enfoque en el análisis de las instituciones sociales y políticas como elementos centrales en la comprensión del cambio social y político. Ellos surgen ya en el siglo XX como una respuesta crítica al enfoque dominante de la ciencia política y la sociología, que a menudo pasaba por alto el papel de las instituciones en la conformación de la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces tenemos las características principales o más relevantes que hemos considerado para el historicismo. Tenemos lo que es, en esta corriente se opone al individualismo radical inglés y posteriormente al austriaco. Abogaban por el tema de nuestro objetivo es simplemente describir la naturaleza y la necesidad económica del hombre, investigar las leyes y el carácter que se adaptaba a la satisfacción de estas necesidades y mucho más con éxito en lo que era la satisfacción de las actividades ya realizadas. Por tanto, la tarea, decían, era la anatomía y la fisiología de la economía nacional y social. Esto lo afirmó Montero 2020. Entonces, entre las características tenemos el relativismo histórico. Este relativismo histórico que implica el significado y la interpretación de los fenómenos que se determinan por los hechos históricos. Luego tenemos lo que es el rechazo al universalismo. ¿Qué significa esto? Pues ellos consideraban que se debería de resaltar
cada momento histórico. Estos momentos históricos para establecer no necesariamente reglas generales que aplicaban en cada circunstancia, debido a que cada circunstancia era o tenía cierta particularidad. Luego tenemos lo que es el énfasis en la continuidad histórica, argumentando que el presente está intrínsecamente ligado al pasado y que comprender el presente requiere un análisis profundo de su desarrollo histórico en el tiempo. Luego tenemos lo que es la interpretación contextualizada, de manera que se evite imponer interpretaciones anacrónicas o prejuiciosas desde una perspectiva contemporánea. Luego viene lo que es la crítica a las abstracciones y generalizaciones, afirmando la reducción de la realidad histórica que puede distorsionar la complejidad y la riqueza de la experiencia humana a largo tiempo. Para el historicismo alemán, opuesto al discurso de leyes eternas o inmutables, las ciencias sociales versan sobre hombres que no solo son conocimiento, sino también sentimiento y voluntad, lo dijo Toledo 2016. La siguiente, por favor. Luego tenemos los representantes o exponentes del historicismo. Tenemos que el Wilhelm Dilthey fue un filósofo, historiador y psicólogo alemán que desempeñó un papel destacado en este periodo o lapso de tiempo. Conocido por sus contribuciones a la hermenéutica, la filosofía de la historia, la comprensión de la naturaleza humana desde una perspectiva histórica. Dilthey o este autor abogaba por una comprensión profunda de la experiencia humana a través de la interpretación de sus manifestaciones, sean culturales, sociales e históricas. Proponía con firmeza que toda interpretación de la realidad era por fuerza relativa y que estaba ligada a la historia del sujeto. Influyó mucho en la hermenéutica, en la fenomenología, especialmente a través del concepto de su comprensión comprensiva. ¿Qué significaba esto? Que se refería al proceso de comprensión empática y reflexiva de la experiencia humana a través de la interpretación de textos, obras de artes y otros productos culturales. La siguiente, por favor. Otro de los exponentes del historicismo con relevancia fue Leopoldo von Ranke, influyente historiador alemán del siglo XIX y una figura destacada en este lapso o en este periodo. Nacido en 1795, falleció en 1886. Conocido por su enfoque riguroso y científico en el estudio de la historia, así como el énfasis en la narración precisa de los hechos históricos. Entre sus contribuciones más importantes tenemos que hacía mucho énfasis en la objetividad. Es decir, él afirmaba que tenía gran relevancia la narrativa histórica presentando los hechos tal como ocurren, sin interpretaciones subjetivas o juicios de valor. Otra de sus contribuciones fue la narrativa basada en fuentes, utilizando documentos o archivos históricos como la comparación cuidadosa de diferentes testimonios para reconstruir los eventos pasados. Otra de sus contribuciones fue la historia como ciencia. Él afirmaba que la historia como una disciplina científica debía de seguir los mismos estándares de objetividad y rigor de las ciencias naturales. El interés por la política o la historia política, debido a que su obra se centró en lo que era historia política y diplomática. Sus enfoques en los líderes y eventos políticos importantes han influido en gran manera de lo que es esta historia política hasta nuestros tiempos. La siguiente, por favor. El exponente Johann Gottfried von Herder fue un filósofo, teólogo y crítico literario alemán, cuyas ideas ejercieron una influencia muy significativa en el surgimiento del historicismo. Él enfatiza la seguridad y la diversidad de las culturas y las expresiones humanas a lo largo del tiempo. Considera que cada pueblo tenía su propia historia, lengua, literatura y cultura y que éstas deberían de ser comprendidas dentro de su contexto histórico y cultural específico. Creía que la comprensión de la historia y la cultura de los pueblos requería empatía, sensibilidad hacia su singularidad
y sus valores inherentes. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a Friedrich Hegel, por otro lado, filósofo alemán. También su obra tiene un impacto profundo en lo que es la filosofía, la política, la historiografía. Este autor desarrolló una filosofía de la historia que se veía en el desarrollo humano como un proceso dialéctico en el que las fuerzas opuestas se enfrentan y se reconcilian en un nivel superior de la síntesis. Tanto Johann Gottlieb von Herder como Friedrich Hegel fueron dos figuras importantes en el desarrollo del historicismo. Ambos contribuyeron al desarrollo, destacando la importancia de entender el pasado dentro de su contexto histórico y cultural, así como al enfatizar la singularidad y la diversidad de las expresiones humanas a largo tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya voy, Miss. Ya, listo, listo. Se me quedó. Ay, caramba. Se trabó. Ok. Continúa. Bueno, tenemos entonces que la contribución del historicismo a la ciencia económica. Bueno, su contribución radica en su enfoque de comprender los fenómenos históricos dentro de su contexto histórico y cultural. Hemos evidenciado que ellos resaltan mucho la historia y la cultura. Entonces tenemos que el enfoque contextualizado comprende los eventos económicos desde la historia y la socialización. Esto implica que reconoce que las instituciones, las prácticas económicas y las relaciones comerciales están moldeadas por factores culturales, políticos, tecnológicos de una época determinada. El análisis institucional destaca el papel crucial que juegan las instituciones en economía, argumentando que las estructuras sociales y políticas influyen mucho en la organización tanto de actividades económicas como en la distribución de los recursos. Critica al formalismo y al modelo de equilibrio, cuestionando los enfoques formalistas y matemáticos predominantes en la economía neoclásica, que a menudo simplifican, es verdad, la realidad económica y pasan por alto su complejidad histórica y cultural. Se evidencia mucho el enfoque más holístico y contextualizado que reconoce la diversidad de experiencias a lo largo del tiempo y hace énfasis en lo que es la diversidad económica, valorando la singularidad y la variedad de experiencias económicas en diferentes sociedades y periodos históricos. La siguiente, por favor. Acá tenemos un contexto histórico de lo que fue la vieja escuela histórica alemana. Entonces tenemos que esta vieja escuela respondía a la premisa de que todas las leyes de desarrollo elaboradas o desarrolladas dependen en gran medida de cómo van surgiendo en el espacio y el tiempo. Entonces aquí podemos analizar algunos puntos claves que se evidenciaron en este periodo. Tenemos el periodo posnapoleónico, pues Europa experimenta cierta restauración política y reconfiguración de fronteras. En Alemania se experimenta y se crea una confederación germánica de estados soberanos. Esto tiene que ver con el renacimiento del nacionalismo alemán y a debate sobre la identidad y la historia de Alemania. El desarrollo del nacionalismo alemán. Los historiadores buscaron narrar la historia alemana muy objetiva y rigurosa, destacando logros y ciertas particularidades de esta cultura. El renacentismo alemán, muy influenciada por el movimiento cultural, y siempre ellos abogaban por la importancia de la identidad nacional, su tradición y la historia en la formación de la cultura y de la sociedad. La profesionalización de la historia. Durante el siglo XIX, la historia comenzó a profesionalizarse como una disciplina académica, con la fundación de universidades y la creación de cátedras de historia en todo lo que era Europa. Y por último tenemos lo que es el renacimiento del historicismo, enfatizando la importancia de comprender el pasado dentro de su contexto tanto histórico como cultural. Los históricos de esta, o los historiadores de esta
escuela abogan por un enfoque científico y objetivo en el estudio de la historia, pero basado siempre en lo que era la investigación, tanto de fuentes primarias y la presentación de los hechos tal y como han sucedido. La siguiente, por favor. Luego vamos a evidenciar para poder determinar ciertas diferencias entre lo que fue la escuela, la vieja escuela histórica y la joven escuela histórica. Esta joven escuela histórica, pues se la conoce también como la escuela de las ciencias políticas. Fue surgiendo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se desarrolló como una reacción a la dominancia de la economía clásica y la llamada Nueva Escuela, también conocida como Escuela Histórica Británica, Alemana. Surgió justamente en los cambios significativos en Alemania y en Europa, marcado por la industrialización, el crecimiento urbano y los cambios sociales y políticos. Se desarrolla como una respuesta a los enfoques predominantes de la economía y a las ciencias sociales, y a menudo se descuidaban un poco el estudio de los aspectos dinámicos y cambiantes de la sociedad y de la economía. Sus estudios se centraron sobre la economía y lo que fueron las ciencias sociales, combinando elementos de la historia, sociología, antropología y otras disciplinas para comprender estos fenómenos económicos y sociales de una manera más completa y contextualizada. El enfoque fue más inductivo, basado en la observación de la realidad económica y social. Se inclinó por la intervención del Estado en economía para promover el bienestar social y corregir las deficiencias del mercado, y tiene un enfoque más interdisciplinario y hace énfasis en la investigación empírica. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, vamos a ver un resumen sobre lo que son las contribuciones tanto de la economía en las contribuciones a la ciencia económica de la nueva y la vieja escuela alemana. La vieja escuela alemana tenemos que tiene un enfoque más historicista, argumenta que para comprender los fenómenos económicos es necesario estudiar su evolución en el tiempo y su relación con el contexto tanto histórico como social. Se evidencia la crítica al liberalismo económico argumentando que no consideraban los impactos sociales y la distribución de las políticas económicas. Se inclina mucho a favor de la intervención activa del Estado en la economía, promoviendo el bienestar social y corrige las deficiencias del mercado. Hace mucho énfasis en lo que es la investigación empírica a través del análisis del estudio, recopilando mucha información detallada que fundamenta cada uno de sus análisis y a partir de esto emite sus conclusiones. Su enfoque es mucho más inductivo, basado en la observación de la realidad económica y social. La siguiente, por favor. Acá tenemos los puntos más relevantes con respecto a lo que es la nueva escuela histórica alemana. Tiene un enfoque interdisciplinario que combina el estudio de la economía, las ciencias sociales, historia, sociología, antropología, para comprender estos fenómenos económicos y sociales de una manera más completa y contextualizada. Utiliza a manera de investigación empírica y un análisis contextualizado, argumentando que para comprender los fenómenos económicos es necesario estudiarlos dentro de su contexto tanto histórico como social específico. Y bueno, tiene las contribuciones a la sociología económica, explorando las relaciones entre la economía y la sociedad, destacando la importancia de las instituciones sociales y económicas en la configuración de la actividad económica asociado al comportamiento humano. La siguiente, por favor. Acá tenemos el tema de los historicistas británicos. Este tiene un enfoque que destaca la importancia de eventos históricos dentro del contexto social, político, económico y cultural. Ellos o los historicistas británicos creían en la comprensión del tiempo y el lugar de los hechos históricos. Realizan investigaciones basadas en fuentes primarias como documentos históricos, cartas, diarios y otros registros contemporáneos. Se interesaron mucho por el desarrollo y la evolución de la cultura y la sociedad a lo largo del tiempo. Tenemos que podemos o debemos de mencionar algunos historiadores británicos más relevantes como Edward Gibbon, Thomas Babington Macaulay, Thomas Carlyle y G. M. Trevelyan.
Continúe, por favor, compañerita. Sí, Gracias. gracias, Mercy. Bueno, vamos a continuar entonces hablando un poquito de lo que es el imperialismo y los críticos marxistas. ¿Qué fue el imperialismo? A través de la historia, el imperialismo es considerado como aquella práctica mediante la cual un Estado extiende su poder a través de la colonización y el uso también de fuerzas militares, permitiéndole obtener una expansión territorial, un control económico y político sobre otros estados. Cabe resaltar que históricamente, para lograr este objetivo, se hacía uso de la esclavitud, quienes a través de la fuerza de trabajo producían las riquezas de las colonias. Por tanto, la acumulación de las riquezas es originaria de la época colonial y se constituyó en esa base del sistema capitalista. Como ustedes pueden ver acá, entonces el imperialismo se da cuando el Estado se expande territorialmente y adquiere poder económico y político sobre otros estados. Se resalta aquí que el imperialismo se da en la época colonial, donde existe un aprovechamiento por la parte de los esclavos para poder producir una riqueza. Y a partir de la riqueza se empiezan a generar eh, ese imperio que más adelante pues vamos a ver cómo lo denominan monopolio. Pizarro, citando a Carlos Marx, dice que Carlos Marx expuso que el régimen esclavista dado a nivel colonial y de dominio de Europa hacía posible, primero que todo, la acumulación de capital, el comercio esclavo y la explotación de la producción colonial. También hacía posible un mercado esencial para el desarrollo de la producción manufacturera y posteriormente industrial necesaria para la acumulación de capital y también la fuente de productos para el desarrollo europeo. Por tanto, el sistema colonial y el imperialismo podríamos decir que marcaron la ruta del sistema capitalista. Por otro lado, la inyección de capital comercial, considerado por Carlos Marx como el generador de las condiciones de la producción capitalista, dio origen a problemas en el imperialismo, tales como el monopolio y el capital financiero. El capital financiero permitió la extensión de la producción a gran escala y el crecimiento de las empresas que no eran alcanzables por capitales individuales. Por otro lado, pues las empresas que antes eran del gobierno se convierten en empresas sociales y su capital pasa a ser de individuos asociados a la empresa, quienes adquieren la calidad de propietarios o simple capitalistas del dinero. Y el verdadero capitalista pasa a ser entonces un administrador de ese capital ajeno. Con relación a esto, Marx consideraba que estas condiciones eran necesarias para la transición hacia la reversión del capital a propiedad de los productores, pero no como una propiedad privada de los productores, sino como una propiedad asociativa de los productores. Entonces podemos decir que este sistema capitalista toma mayor fuerza cuando el monopolio adquiere una posición dominante sobre la economía. Y es aquí cuando en esta etapa del sistema económico se habla con mayor fuerza del imperialismo. Dicho de otra manera, entonces, la primera fase del capitalismo monopólico es considerado como imperialismo. No obstante, Marx señalaba que la acumulación dentro del sistema capitalista, basada en la explotación del trabajo asalariado por el capital, sufre una serie de cambios con el desarrollo mismo del sistema que aunque no cambien su esencia, generan una intensificación del dominio del capital sobre el trabajo, ocasionado por la concentración y la centralización creciente del capital. En este sentido, entonces, la centralización y la generación del capital es lo que genera ese monopolio, situación que es estudiada mucho más adelante por unos críticos imperialistas que eran también economistas y que vamos a mirar a continuación. Entonces, existen varios exponentes que realizaron fuertes críticas con relación a la teoría de Karl Marx relacionados con el capitalismo en la fase imperialista. Dentro de ellos destacamos a el señor Vladimir Ilich Ulyanov Lenin,
quien nace en el año 1870 y muere en el año 1924. Este era un revolucionario ruso y teórico político, famoso por una teoría helenista cuyo postulado se fundamenta en que la economía política no se ocupa en modo alguno de la producción, sino solo de las relaciones sociales de los individuos que se dan en la producción. Entre estas relaciones figuran las normas de propiedad de los medios de producción, la posición que tienen los distintos grupos sociales, las relaciones mutuas entre ellos y las formas de distribución de los bienes entre los hombres. Pero digamos que relacionado con lo que es el imperialismo, Vladimir Ilich dice que este surge cuando la libre competencia comienza a convertirse en monopolio y allí se presentan dos momentos. El primero que es cambio en los países capitalistas desarrollados y el segundo que es el desarrollo de las relaciones internacionales. Este crítico decía que el monopolio comunidad de la economía capitalista se estructura a finales del siglo XIX y que tiene en cuenta lo siguiente: la explotación del capital sobre el trabajo, el desarrollo de las relaciones internacionales, que es mucho más amplia, y el desarrollo de las uniones monopólicas de países ricos que generan excedentes que permitieron la exportación de capitales desde los centros imperialistas. Pero más allá de todo esto, la concepción de Lenin era que el imperialismo es una etapa inevitable del desarrollo capitalista y sostiene que el capital financiero y la monopolización conducen a la expansión colonial y a la explotación de los países menos desarrollados por las potencias capitalistas avanzadas. Continuando con otro crítico, tenemos a Rosa Luxemburgo, que nace en el año 1871 y muere en el año 1919. Esta exponente analizó la necesidad de expansión del capitalismo a nuevos mercados y la crisis de acumulación inherente al sistema capitalista, siendo su obra más representativa la acumulación de capital, expedida en el año 1930. Ella también decía que no existía en el interior de la economía capitalista una inversión de parte de los capitalistas en nuevos medios de producción y nuevas fuerzas de trabajo si no existía previamente una demanda que estimulara al capitalista a invertir. Por lo tanto, ella concebía que el proceso de acumulación del capital está ligado por sus relaciones de valor y materiales a capital constante, capital variable y plusvalía, y a las formas de producción no capitalistas. Por otro lado, tenemos que el mayor exponente económico del imperialismo es John Rockefeller, quien nace en el año 1839 y muere en el año 1937. Rockefeller fue el fundador de la compañía Standard Oil. Se convirtió en una figura central en la expansión del capitalismo y la industria petrolera a nivel mundial, jugando un papel crucial en el imperialismo económico de los Estados Unidos durante el siglo XIX y XX. Él fue considerado como el mayor exponente económico del imperialismo porque obtuvo muchos logros económicos a raíz de la fundación de esta empresa. Dichos logros los relacionamos a continuación, como son: el monopolio y control de la industria petrolera de Estados Unidos en un 90%, la expansión internacional de la empresa a otros continentes como Europa, Asia y América Latina, creó muchas innovaciones financieras y empresariales como la integración vertical y horizontal que le permitieron controlar las etapas de la producción y distribución del petróleo. Y también tenía una fuerte influencia en la política y en la sociedad a través de las acciones que tenía representadas en su empresa. Este señor también generó grandes impactos, como fueron la creación de una economía global, porque esta economía estaba interconectada con varios continentes, donde las decisiones empresariales en un país podían tener repercusiones a nivel mundial. Ayudó a regular el antimonopolio
Las prácticas monopolísticas de Rockefeller llevaron a una creciente preocupación por los monopolios y a la eventual creación de leyes antimonopolios en los Estados Unidos con la ley Sherman en el año 1980. Y también hubo una alta influencia cultural porque donó sumas de dinero para educación, salud e investigación científica, fundando instituciones como la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, que tuvieron un impacto muy directo en la sociedad. Además de ello, existen otros exponentes críticos del imperialismo, como el señor Joseph Schumpeter, quien nace en el año 1883 y muere en el año 1950. Él argumentó que el capitalismo evolucionaba a través de la innovación y la competencia y que las empresas exitosas tienden a desplazar a las menos eficientes, independientemente de las estructuras políticas o coloniales. El señor Robert Brenner, quien nace en el año 1943 y todavía está vivo. Este señor argumenta que las guerras no son necesarias para el funcionamiento del capitalismo y que el impulso del capital por expandirse a nuevos mercados puede explicarse dentro del sistema capitalista en sí mismo sin recurrir a teorías imperialistas. Y el exponente John Hobson, quien argumenta que el imperialismo era una consecuencia del exceso de capital en manos de unos pocos y la necesidad de encontrar nuevos mercados y fuentes de inversión. Por otro lado, tenemos el imperialismo como práctica moderna. Su mayor exponente, Franklin Delano Roosevelt, quien nace en el año 1882 y muere en el año 1945. Él considera el imperialismo en la práctica moderna como una doctrina de alcance internacional que concibe una organización económica mundial con base en los paradigmas estadounidenses. Fue impuesta a través de la manipulación de las altas burocracias de los países colonizados por medio de la universalización de los valores de los Estados Unidos. Esta doctrina ha tenido mucha injerencia en la intervención y ha sido instrumentada mediante acuerdos de Bretton Woods, la reunión de banqueros internacionales que alentaría un nuevo orden económico en el mundo favorable de los Estados Unidos, de donde surgieron dos instituciones financieras internacionales muy importantes y muy conocidas hoy en día por su monopolio, básicamente, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ya para concluir, entonces, podemos decir que el imperialismo es una teoría marxista que nos permite comprender las relaciones económicas internacionales y que ha sido catalogada por algunos economistas tradicionales como ideológica al tratar de explicar procesos económicos en función de lo social. Pero más allá de esto, podemos decir que el imperialismo sentó las bases para las relaciones económicas internacionales, teniendo en cuenta varios aspectos. Uno de ellos fue la División Internacional Social del Trabajo, porque permitió la comprensión del intercambio desigual, la exportación del capital, porque tiene actualmente mucha importancia en cuanto a las formas de operar, el monopolio en los países centrales y su efecto en las relaciones económicas internacionales y, por último, el desarrollo de las sociedades anónimas a partir de la realización de excedentes, permitiendo su expansión hacia el exterior. Con esto, pues, damos por terminada nuestra sustentación con relación a los dos temas elegidos. Muchas gracias.